Charlas sin tiempo. Bueno, los sorprendidos hoy somos nosotros y queremos compartir con ustedes esta sorpresa grata, cuál es la de indagar en algún tema y cómo ese tema, por hilación, por referencias, por asombrosas casualidades, nos llevan a otros temas, disímiles, distintos, pero concatenados en el tiempo. ¿Quién era que decía que el aletear de una mariposa en Nueva York o Washington causa un remolino o un tornado, un maremoto, algo así, en Indonesia o en Filipinas? Valga la aclaración que no es la frase tal cual se la pronunció, pero vale el ejemplo, porque habíamos referido a las andanzas, vamos a llamarlas así, de don Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, hijo del comerciante italiano Domingo Belgrano et Peri, nacido allá en un 3 de junio del 1700 y tantos en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en España, se formó allá como abogado, estudió los principios de la economía, estuvo en la Francia pre-revolucionaria, real, estuvo en la corte de Madrid, tuvo licencia para leer los libros prohibidos, de allí su honda sabiduría y su vasto saber académico para el momento, que trasladó a estas playas de Hispanoamérica cuando regresa con el cargo de secretario vitalicio del Consulado de Buenos Aires. Consulado que era un tribunal mercantil y que a su vez tenía las funciones de fomentar el comercio, la agricultura, y de allí las ideas de Belgrano que escandalizaron a los comerciantes de la época, que estaban, como él decía, acostumbrados a la simple matemática de comprar por 2 y vender por 4. Él decía que era necesario introducir mejoras técnicas, industrias aptas para el desarrollo mercantil, industrial, técnico, en las artes, en las ciencias, en la educación, en estas latitudes. Todas estas ideas y estos actos que emprendió desde su cargo de secretario del consulado, fomentando la agricultura, el comercio, las artes. Recordemos que fue el promotor de esa escuela de matemática, de dibujo, tan necesarios para las artes de la náutica en ese difícil río que es el Río de la Plata, por lo fangoso de su lecho, tan dificultoso para la navegación.
Habíamos referido que este doctorcito, tal cual despectivamente se lo llamaba en los corrillos, tuvo la osadía, junto con su primo Juan José Castelli, con el tempestuoso e iracundo Mariano Moreno, con los Rodríguez Peñas, soñar una patria aquí, en estas latitudes. Y ese Manuel Belgrano, el doctorcito, cedió a la necesidad impuesta por esa Junta Suprema Provisoria Gubernativa del Virreinato del Río de la Plata del 25 de mayo de 1810, de montar en un caballo y venir en ese ejército auxiliador a auxiliar las provincias del litoral hasta la Asunción del Paraguay para encender la tea revolucionaria. Otro doctorcito, su primo Juan José Castelli, abogado, recibido en Charcas, tuvo que subir a un birloche, ir hasta el montecito de Cabeza del Tigre, en Córdoba, y asumir la responsabilidad de acometer el primer acto de violencia explícita de la Revolución de Mayo, cual fue el fusilamiento del líder de la contrarrevolución levantada en la docta Córdoba contra la Junta de Buenos Aires, fusilando nada más y nada menos que al ex virrey electo popularmente y líder de la revolución popular que expulsó a los ingleses en 1806 y 1807. Santiago de Liniers y Bremont, francés, fue fusilado por orden de la Junta, con la firma imperativa de Mariano Moreno, y esa orden tuvo a cargo de su cumplimiento justamente el doctor Juan José Castelli. De ahí tuvo que seguir a auxiliar a las provincias del norte, llegando hasta la Villa Imperial del Potosí, centro argentífero del cerro más rico del mundo, que diera más plata, el metálico extraído del fondo del cerro, el Potpochí de los incas, que explotaba en sus entrañas, y de allí el nombre quechua o quichua de este cerro. Potpochí se suponía que pudo haber sido, en la lengua vernácula, el sonido que el temblor de tierra produjo en sus movimientos orogénicos y levantó este cerro. Y allí, frente al Palacio de la Moneda de la Villa Imperial de Potosí, Juan José Castelli volvió a cumplir la orden de fusilamiento contra los cabecillas realistas que tanta sangre habían derramado, conculcando la tea revolucionaria levantada contra el realismo español. De allí y hasta allí llegó la Revolución de Mayo de Buenos Aires de 1810. Esa frontera caliente que quedó entre el Alto Perú y las actuales provincias argentinas de Salta y Jujuy fue por años, prácticamente hasta 1821-24, tierra
ora de los realistas, ora de los criollos. Tierra donde Belgrano fue una y otra vez como jefe del Ejército del Norte, ese mismo ejército auxiliar, primero comandado por Castelli, después por Belgrano, después por San Martín, por Rondó, por Pueyrredón y hasta por Güemes, que finalmente tuvo la misión de mantener esa frontera viva, evitando por 7 veces el ingreso de los realistas para conjurar la tea revolucionaria encendida en Buenos Aires ese 25 de mayo de 1810. Pero, ¿por qué nuestra sorpresa y a dónde queríamos arribar con la introducción a estas charlas sin tiempo? Y vamos a hacer un poquito de baneo mental, si nos permiten, ustedes que siempre comparten con nosotros en la calle ideas. Y a veces nos dicen, doctor, usted está muy serio. Y sí, a veces el tema amerita un poco de seriedad en su tratamiento. Y a veces nos ponemos, por supuesto, tensos al tratar temas acá, frente a las pantallas de televisión. Pero bueno, eso no quita de que nos devaneemos y vaguemos un poco por el tiempo, hilvanando temas aparentemente o en realidad absolutamente desencadenados unos de otros. Decíamos de Belgrano y nos lleva la figura de Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano a una batalla, la batalla de Tucumán, librada en octubre de 1812. Y esta batalla, como sabemos, la libró Belgrano desobedeciendo al triunvirato que desde Buenos Aires le ordenaba replegarse a Córdoba y dejar expedita las provincias de Salta, de Jujuy, de Tucumán al avance realista y comenzar desde Córdoba, con el auxilio de Buenos Aires, la defensiva y ofensiva posterior. Belgrano hace caso omiso a esta orden, como lo hizo también cuando le ordenaron arriar el pabellón, lo volvió a enarbolar en la batalla de Salta, cuando otra desobediencia le hizo dar el primer triunfo a la bandera hoy argentina. Bueno, Belgrano, como dijimos, hace pie en Tucumán y con fuerzas absolutamente inferiores a las que venían pisándole los talones desde la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Salta, al mando del general americano, pero formado en España y al servicio del rey Pío Tristán, que venía realmente con prácticamente 3.000 soldados aguerridos, formados en la península, a sofocar la revolución levantada hace apenas 1 año y medio atrás desde Buenos Aires. Y coadyuvó a la desobediencia y al triunfo de Belgrano en esa batalla que se da en 2 días, con una suerte primeramente controvertida, se ganó, se perdió, ni Pío Tristán ni Manuel Belgrano sabían a ciencia cierta en el momento si habían ganado la batalla. Entonces, uno de los factores que condicionó
la dispersión de los realistas y su posterior fuga hacia el norte fue la aparición de una manga de langostas. Manga de langostas. Manga de langostas, como escucharon bien. Eso, sumado a un fuerte vendaval, seguido de una torrencial lluvia, causó tal impacto en los españoles porque antes de la lluvia el viento trajo una humareda intensa que hizo invisible el campo de batalla e hizo presumir a Pío Tristán y a sus oficiales, perdió más de 61 oficiales en este hecho de sangre, hizo presumir que las fuerzas criollas eran muy superiores en números y armamento. ¿Por qué razón? Porque los campesinos de los alrededores de Tucumán venían quemando los pastos, las cosechas, por orden de Manuel Belgrano, justamente para hacer campo raso y evitar que los realistas tuvieran provisiones para su avance hacia Córdoba y eventualmente Buenos Aires. Bueno, y esta manga de langosta, lo cierto es que coadyuvó al triunfo de Manuel Belgrano en la recordada batalla de Tucumán, porque él tenía pensado replegarse hasta las trincheras que armó en torno a la plaza de la Benemérita San Miguel de Tucumán y allí hacerse fuerte y resistir hasta la muerte, porque era evidentemente superior el número de los realistas que venían con Pío Tristán. Bueno, y esto nos llevó sorpresivamente a leer un poquito de qué se trató ese tema de la langosta. La langosta está referida en la Biblia, como ustedes recordarán, como una de las plagas que azotó Egipto y con la cual el faraón fue sentenciado, ¿cierto? La plaga de la langosta, una de las 7 plagas bíblicas. Bueno, ¿qué era la langosta y hasta cuándo asoló? Porque en nuestro territorio sudamericano, especialmente en nuestro país, la langosta fue una plaga. Desde el momento mismo de que comenzaron seguramente anteriormente, en épocas precolombinas, de las cuales no tenemos registros, pero en la época ya de establecidas las poblaciones hispanas y americanas, la langosta comienza a ser una plaga para los sembradíos, para las poblaciones. Y en la zona de La Rioja, Catamarca, en las épocas de sequía, las langostas salían y desde allí se reproducían y venían las mangas asolando las plantaciones, los cultivos, la vegetación, las poblaciones de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Y esta plaga subsistió en estas oleadas sucesivas hasta la década del 40, del 50. Entre 1940 y 1950, recién el Estado argentino, en otra batalla feroz que estuvo a cargo de la aviación, la Fuerza Aérea Argentina, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, pudo culminar con la plaga de la langosta. No hace tiempo hubo un pico de manga de langosta, otra vez en la zona central de nuestro país. Y fíjense ustedes, la concatenación, por eso hablamos de que un hecho, un dato nos lleva a otro, que la aviación argentina en la década de 1900, en la década que va de 1940 a 1950, con el uso de venenos que eran arrojados desde los aviones y las avionetas de la Fuerza Aérea Argentina, pudo combatir. Y estos venenos
fueron traídos de Europa, que fueron los experimentos letales usados por los nazis en esos campos de concentración. De ahí venían estos venenos que en este caso aquí se utilizaron para exterminar las langostas. Es dable referir a su vez que un árbol traído, porque pensamos a veces que muchas plantas, muchas especies vegetales, al igual que las especies animales desde ya que habitan nuestro suelo, son autóctonas, porque se han enraizado en nuestros terruños. Está el caso del paraíso. El paraíso, conocemos el paraíso sombrilla, el paraíso aquel esbelto y alto que da una noble madera muy utilizada para la carpintería, para la mueblería. Es una planta o una especie vegetal no autóctona, o sea, exótica. Hablamos de planta exótica o fauna exótica cuando no es propia de la zona. Y al no ser propia de la zona, se llama exótica. Viene de otra zona, de otro lugar de proveniencia y a su vez debe pugnar o luchar por aclimatarse, enraizarse, en este caso del paraíso, que es una planta autóctona u originaria de la zona del Himalaya, allá en el Tíbet. Y se la trae justamente porque es una de las pocas especies a las que la langosta no pelaba. El paraíso tiene entre su savia, entre sus frutos, ustedes saben que al fruto del paraíso se le llama mata caballo, justamente porque es absolutamente nocivo para el animal, tiene una cierta resina, una cierta sustancia que la langosta no consume. Y eso que la langosta es voraz, tiene un ciclo reproductivo absolutamente medible en minutos, desova sus huevos en la tierra y había que llegar allí con los langosteros, con lanzallamas, con venenos, con palas, con picos, con chapas de zinc. Ya vamos a leer un poquito en qué consistía esta lucha contra la langosta. Y allá, a comienzos del siglo XIX, en la época revolucionaria, donde no solamente se pensaba en la libertad, en la igualdad, en la propiedad, sino también en introducir especies que se enraizaran, que enriquecieran el suelo, y en este caso del paraíso que diera buena sombra benigna, que diera utilidad para la mueblería, la carpintería, igual que el mimbre que trajo posteriormente Sarmiento, y que no fuera devorado por las langostas. Y fíjense la casualidad. ¿Quién plantó 20 árboles de paraíso sombrilla todo alrededor de la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo de Buenos Aires, que llevaba el nombre de Plaza de la Victoria porque allí se había desarrollado justamente el embate final contra las invasiones inglesas y se había logrado la rendición incondicional de los ingleses en sus sucesivas invasiones de 1806 y 1807. Y en esa plaza plantó 20 árboles de paraíso el pintor Prilidiano Pueyrredón, aquel del cual hablábamos en nuestros programas anteriores, hijo del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Juan Martín de Pueyrredón, y pintor de esas obras con las cuales comenzamos y finalizamos nuestro programa, que pintaron maravillosamente la pampa, sus costumbres, sus personajes, sus carretas, sus espaciosas latitudes.
en nuestras charlas históricas y sin tiempo, estas casualidades concatenadas por la historia.